Así que vamos a ver esta porción continuando el perfil del que Dios llegaría a ser el Padre de la fe en nuestra serie Perfiles Revelados en la Escritura. Vemos que una vez separándose de Lot, su sobrino, cuya visión era terrenal, y como nos revela sobre la visión de Abraham en Hebreos 11:10, los que están apuntando no vaya, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, que uno tiene una visión celestial y otro tiene una visión terrenal. Miramos la vez pasada en la serie que Lot se dejó guiar por la vista, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra, y fueron separados. Y una vez separados, el Señor comienza a revelarle más ampliamente la promesa que tiene para Abraham. Hay personas que te mantienen en un círculo vicioso, los cuales no podrán continuar hacia lo prometido, ya que dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo, y la división es porque hay dos visiones. En este caminar, hermanos, nosotros somos dados a encariñarnos de las personas, especialmente, como mencionábamos, el parentesco, pero también la hermandad. Somos dados a encariñarnos hasta de los siervos de Dios, pero necesitamos entender que no todos van a terminar la carrera con nosotros, no todos van a continuar. Una vez separado de Lot, Dios le puede hablar con claridad, le anuncia de nuevo lo prometido, lo que tiene planeado para Abraham, planes de hacerle bien y no mal. Vemos en la Escritura también, aunque el siervo de Dios llamado Moisés fue el vaso que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, no fue el vaso que Dios usó para introducirlos a la tierra prometida. Y hay personas que Dios puso en nuestra vida que nos ayudaron a salir de la esclavitud, a salir, a pasar por las aguas, el bautismo de agua, a comenzar a tener experiencias con Dios, y Dios los usó, pero esas personas no podían introducirnos a la tierra prometida. Aún en el ministerio de Pablo, hermano, Pablo entendía que él estaba sembrando, pero no era el vaso que iba a regar esa semilla. ¿Sí me estoy dando a explicar? Y así, hermano, hay personas que aunque uno quisiera llevárselas, no van a transicionar contigo porque tienen otra visión, porque tienen otros principios, porque tienen un espíritu de contienda, porque están enfocados en lo material, están enfocados en cosas que no, en vez de que te ayuden, te estorban. Difícilmente nos aceptamos eso. En mi caminar, hermano, y no es que predique de mí, sino que es algo que se ve. Los que tienen tiempo caminando se ha dado cuenta que mucha gente que comenzó con usted no sigue con usted. Y no es porque sean malas personas ellos o usted se crea mejor que ellos, sino simplemente Dios tiene un plan y un propósito que no los incluye a ellos. Así de sencillo. Y Abraham, hermano, ya... Por eso dice la Escritura, comienza diciendo claramente, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó. No le está hablando hasta que se aparta. Y una vez que se aparta, hay cosas que Dios va a anunciar en la medida que tomemos pasos de fe. En la medida que nos separemos de ciertas personas, la voz de Dios va a ser más clara. ¿Sí me estoy dando a explicar? Y aquí miramos que llega el momento, Dios anuncia las promesas y de nuevo resalta la Escritura que los encuentros con Dios y al revelarle su plan para Abraham, él continúa edificando altares donde reconocía la autoridad y la fidelidad de aquel que lo guardaba y guiaba de una manera, morando a diferentes o guiándolo a diferentes y muriendo a diferentes áreas de su vida,
Cuando hablamos de altar, hablamos de que estás ofreciendo sacrificio, pero tiene que haber muerte. Por lo regular hemos hablado de esto, las áreas en nuestra vida tienen que morir. Y en la medida que la relación con Dios va incrementando, va aumentando, cada vez que Dios le habla a Abraham entiende que hay algo que tiene que morir, hay algo una prueba que pasar. Y él, si algo estamos detectando en este perfil, es que él edificaba altares. Continuamente volvía a ese altar donde reconocía su autoridad, donde reconocía que todo venía de él y donde ofrecía las áreas a vencer. Cada promesa nos debe de llevar a vencer una área, a limpiarnos más. Como dice la Escritura, habiendo recibido estas promesas, nos limpiamos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Lo peor que podemos hacer es recibir una visión de parte de Dios, un sueño de parte de Dios, una promesa de parte de Dios y ensuciarnos. Es lo peor que podemos hacer. La reacción es inapropiada, la reacción es incorrecta. Cuando Dios nos habla, Él nos está hablando para que nosotros nos limpiemos y podamos llegar a ser esos vasos de honra para Dios en su casa grande. Y Abraham entendía eso. Era una prueba para él. Cada paso que tomaba era una situación difícil donde algo en su vida tenía que morir. Él amaba a su sobrino. Amaba a su sobrino porque los que han leído la Escritura saben que él era tío de Abraham, pero el papá de Lot había muerto. Y él lo había tomado como uno de sus hijos. Y lo amaba. Y como él no tenía hijo biológico, se encariñó tanto. Y mientras Lot caminaba con él, Dios prosperaba también a Lot. Pero ya no podían continuar. A donde Dios quería llevar a Abraham, ya Lot no podía avanzar con él. Se separan y Dios le habla. Muchas veces queremos que Dios nos hable del siguiente paso si no obedecemos el primer paso que nos manda a hacer. Muchas veces queremos que Dios nos hable de cosas muy a futuro cuando no hacemos lo que nos manda a hacer aquí en el presente. En la medida que vencemos, en la medida que tomemos pasos a favor de Él, a medida que nosotros caminamos en obediencia hacia Él, en fe en Él, entonces la voz de Dios se va a hacer más clara y el plan de Dios se va a revelar con más precisión a nuestras vidas. Aunque tengas que dejar a personas. Dios anuncia las promesas y Dios resalta la Escritura que los encuentros con Dios y al revelar el plan para Abraham continúa edificando altares, reconociendo la autoridad, la fidelidad de aquel que lo guardaba y lo guiaba. En Génesis capítulo 14, 11 dice: y quiero que entendamos que Dios es un Dios que le gusta tener una relación íntima, profunda, única con cada uno de nosotros, que no solamente incluye el culto, no solamente incluye el lugar de reunión, es en todo momento. Génesis 14, 11. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Los que han leído la historia saben que llega hasta Sodoma y Gomorra, ya sus tiendas llegan, y llegan unos enemigos y arrasan con Sodoma y Gomorra y se llevan todos los bienes, saquean la ciudad. Y entre ellos va Lot, y le van y le dicen a Abraham. Y Abraham no le guarda resentimiento, no le guarda rencor, aunque fue separado por causa de contienda, aunque ya no iba a poder transicionar con él, no se endurece su corazón ni se le cierra su mano a su sobrino Lot. Llega el momento donde le dicen: acaban de llevarse cautivo
En pocas palabras, Lot necesita tu ayuda. Nunca dijo, para que se le quite, para que ande separándose. Si hubiera caminado conmigo, si se le hubiera llevado la paz, no salió con eso, simplemente lo ayudó. Y comienza, hermano, los principios de cobertura, los principios de guerra espiritual, lo que le llaman guerra espiritual. Vaya conmigo al versículo 13 al 16. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en Sinar de Mamre, en el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Versículo 14, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que estaba al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a sus parientes, Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. Aquí nos muestra el carácter de Abraham, y reitero, ya no estaban caminando juntos, pero siguen siendo hermanos, siguen siendo familia. Hay personas que ya no van a estar con nosotros, pero no dejan de ser nuestros hermanos. A lo mejor ya esto sucede mucho, dejan de congregarse juntamente con usted o usted con ellos, pero no dejamos de ser hermanos. Simplemente seguimos rumbo a un plan perfecto que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Si uno quisiera, hermano, llegar juntamente, llegaremos en aquel día final, primeramente Dios. Pero en este peregrinaje, hermano, unos van a ir de diferentes rumbos, van a llegar. No diferentes caminos, porque el camino es Cristo, sino diferentes etapas, transiciones, diferentes rumbos van a tomar, porque Dios tiene un plan, un propósito único y específico con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no dejan de ser nuestros hermanos. Aún a nuestros enemigos, dice la Escritura, que si tiene hambre, ¿qué tenemos que hacer? Agarrarlo a pedra, no, dale de comer. Si tiene agua, dale de beber. Son principios y aquí miramos una guerra. Abraham era un hombre que no era contencioso, pero era un guerrero de igual manera. Y salió a la guerra con los nacidos de su casa. ¿Por qué mencionan siervos nacidos en casa? Porque eran siervos que tenían la misma visión, que se alimentaban con el alimento que Abraham les daba, que podían no solamente caminar juntos, sino pelear juntos. Una cosa es caminar juntos y otra cosa es salir a la guerra juntos. Hay gente que usted puede ir al parque a jugar básquet y ir al parque, hermano, a convivir, pero no puede salir a la guerra con ellos. Hay gente, hermano, que se sienta a la mesa con usted, puede hablar, hermano, de un sinfín número de cosas, pero cuando se trata de cosas espirituales, no tienen nada que ofrecerte. Con ellos no puede salir a la guerra. No puede salir a la guerra con gente, hermano, que no es siervo, que no tiene una mentalidad servicial. Porque dice que los siervos, nacidos en casa. Y Abraham toma a esos siervos, y esos siervos estaban adiestrados, estaban capacitados. El apóstol Pablo dijo, golpeo, pero no como dar golpes al aire. Gente disciplinada. ¿Por qué? Porque Pablo claramente dice, golpeo mi cuerpo. Cuando salimos a la guerra, no podemos salir indisciplinados. Tenemos que saber que tenemos que estar bajo disciplina propia, dominio propio. No podemos, y dice claramente, hermano, no corro sin tener meta. Tenemos que tener una meta clara. Y Abraham, hermano, tomó ese grupo de personas, siervos nacidos en su casa, que tenían la misma visión, que tenían el mismo sentir, que sabían, no decían, ay, déjalo.
¿Por qué lo vamos a ayudar? Él quiso irse. Él tuvo la culpa, ¿para qué se fue? No salió con eso, hermano. Tenían el mismo sentir. Está necesitado y lo vamos a ayudar. Pero no cualquiera, hermano, sino gente adiestrada. Gente que sabe, hermano, lo peor que puede pasar, hermano, es que alguien que sales a la guerra y no sabe usar la espada. Le he contado aquella ocasión, y Dios bendiga a los hermanos de Tecate. Tuve la dicha de ministrar en Tecate, hermano, y les tuve que decir claramente, hermanos, con ustedes no puedo salir a la guerra. Me van a dar en la espalda, se van a agarrar, voy a voltear, hermano, ataquemos y ustedes van a estar peleándose entre ustedes mismos. No se puede salir a la guerra con gente peleonera entre ellos mismos, que no tiene unidad, que no tiene paz, que no tiene armonía, que no entiende lo que es orden, hermanos, porque hemos hablado esto, me acuerdo de la vigilia que tuvimos, hermano, todos los guerreros, hermanos, salían en orden de batalla, ordenadamente, nadie se salía de su fila, nadie estorbaba al otro, salían ordenadamente. El ejército es ordenado. Ellos, hermano, escuchaban, fueron capacitados, fueron adiestrados, y toda esa capacitación y todo ese adiestramiento lo implementaron en la hora que necesitaban implementarlo, y es por eso que tuvieron éxito. Es triste, hermano, que nos estemos llenando de buena palabra y de buen conocimiento y que nos estén adiestrando las manos, pero a la hora de los guamazos, como dicen, nos congelemos, entremos en shock, le dé la chiripiorca porque está viendo lo arreciado de la guerra. Y suele pasar, hermano, que se te olvida. No le ha pasado cuando usted estudia por un examen y se lo sabe. Pregúntame, y usted contesta y sin acordeón lo avienta por allá, y a ver, hazme la pregunta, y usted contestando, pero a la hora del examen se olvidó ni cómo se llama, ni se le olvidó qué fecha, se atoró ahí en la fecha, hermano, se atoró y cómo me apellido, se le bloqueó la mente. Y así, hermano, Dios nos está adiestrando, nos está capacitando, porque esta casa no es del pastor Jerry, la casa es del Señor, y el que nos adiestra es el Señor, pero nos está adiestrando porque vamos a enfrentar la vida, vamos a enfrentar oposición, vamos a tener que rescatar a aquellos que han caído en manos del enemigo. Imagínese, usted va a ir a rescatar a alguien que cae en las manos del enemigo y resulta cautivo también. Ya no, hermano, vamos a ir a liberar a uno, tenemos que liberar a dos. Por eso la importancia, hermano, de que entendamos que todo lo que Dios nos está dando, lo vamos a tener que implementar. No nos lo están dando para decir, mira, no, porque hay gente, hermano, que le fascina que le den diplomas, certificados. Ya terminó su curso de evangelismo. Ya terminó su curso de guerra espiritual, ya terminó su curso de profecía, ya terminó su curso de no sé qué, de hablar en lenguas, su curso de dones espirituales, su curso de servicio, pero no implementa nada. Y a la hora de los guamazos se le olvida qué decirle al alma. ¿Y cómo era que le tenía que decir? Así Cristo te ama y yo también. Y de ahí se quedó. ¿Qué tengo que hacer cuando está alguien se le está manifestando un demonio? La chiripiorca, hermano, se congela, se le juntan los 5 ministerios, perdiendo de vista que la autoridad la tiene usted sobre los espíritus demoníacos. Y es importante porque todo lo que Dios nos da, nos van a poner a prueba por ello. Llegará el momento que le va a tener que implementar, lo va a tener que poner en práctica, va a salir al campo de batalla porque usted es un guerrero y esté siendo adiestrado. No lo están preparando para estar en guardia, cuidando, hermano, no va a estar en guardia, va a estar en el campo de batalla. Ellos entendían y, hermano, tuvieron ¿qué? Éxito. No solamente recobraron todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones y también a todas las mujeres y la gente. Principios de guerra.
Peleó por sus parientes y peleó con aquellos nacidos en casa, tenían la misma visión y fueron adiestrados para pelear. Tenemos que pelear por nuestra familia. Tenemos que no se conforme, no de porque mira a su hijo, a su hija, hermano, llena de demonios o cautiva. No nomás diga, yo le dije que se portara bien. No salga con eso, hermano. Es espiritual. Todo el mundo yace bajo el poder del enemigo. Si mira a su hijo, su hija, su primo, su tío, su pariente atado, necesita liberación, necesita ayuda. Y la mejor ayuda es la oración, la intercesión, la confrontación, porque usted, reitero, tiene autoridad sobre todo el poder del enemigo. Pero es más fácil no hacer nada. Es más fácil señalar, yo le dije que no se fuera, yo le dije que le iba a ir mal. Es más fácil decir eso que ponerte en la brecha y decir, Señor, vamos a unirte con un hermano que sabe pelear, no un chismoso que le va a decir a medio mundo, sino vamos a pelear porque mi hija, mi hijo está pasando por adicción, está pasando por homosexualismo, lesbianismo, está pasando por depresión, se quiere matar, cada día está emborrachándose. Vamos a unirnos. Eso no cualquiera lo hace. No cualquiera está adiestrado para hacerlo. Porque para eso se requiere conocer bien las armas poderosas. Versículos 17 al 20. Porque no me deje mentir, hermano, cuando usted comienza a orar por alguien, especialmente que está atado a algo, van a empeorar más antes que mejorar. Pareciera que estás pidiendo lo contrario para esa persona. Pero el que sabe, que tiene experiencia en la guerra, ya se la sabe, que eso es parte de. Tiene que empeorar para antes de mejorar. Estamos en el versículo 17 al 20. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma. Ay, perdón, me brinqué. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Sí, ok, dice. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Digo conmigo, el diezmo de todo. Esto es lo que algunos teológicamente, algunos, no todos, llaman una cristofanía. Este término teológico proviene del griego y se utiliza para describir los momentos en que el Hijo Eterno de Dios toma forma humana o visible para interactuar, guiar o salvar a su pueblo antes de nacer en Belén. De manera profética, estableciendo el sacerdocio que estaría vigente para los hijos de Abraham en el futuro. De manera profética, está anunciando el sacerdocio que iba a estar vigente cuando serían benditas todas las naciones en Cristo Jesús. En el momento, hermano, que el descendiente de Abraham, que es Cristo, fuera el primero entre muchos hermanos. El nuevo pacto que Dios iba a establecer con el ser humano basado en un sacerdote diferente. Es siempre, cuando hay un pacto, hay promesas. Las promesas son mejores, pero el sacerdocio cambia. Cuando hizo el pacto con el pueblo de Israel, hizo un pacto, hermano, con el sacerdocio levítico, los levitas. Ese era el pacto que había hecho con Moisés y el pueblo de Israel. Es por eso que nosotros no estamos bajo el pacto levítico. Muchos le llaman levitas a los sacerdotes de alabanza, pero eso es incorrecto.
porque no son levitas. Los levitas no solamente eran los de la alabanza, eran los de la puerta, era todos los que ministraban en el tabernáculo, exclusivamente eran los levitas. No podían, si no eras parte de la tribu de Leví, no podías servir en el sacerdocio, no podías ministrar en el templo, no podías estar. Aunque fueras rey. Un rey se metió en problema porque él quiso ofrecer el sacrificio y se le dijeron: no te es permitido ofrecer el sacrificio, no eres de la tribu de Leví. Él se enojó contra los levitas y todos sabemos la historia, le dio lepra, le apareció lepra. Aquí nos habla, hermano, esta es la gracia, digo conmigo, la gracia. La ley todavía no se implementa. Y ya que Jesús también nos ha bendecido con pan y vino, es decir, su cuerpo y su sangre, donde más se menciona el sacerdocio de Melquisedec es en el nuevo pacto, ya que es el nuevo pacto que lleva el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Cómo responde Abraham? Y le dio a Abraham el diezmo de todo. La revelación por fe. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec como un acto de gratitud y reverencia. Abraham reconoció a Melquisedec, quien era sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, como una figura espiritual superior, honrando la bendición que éste le dio. En Hebreos, hermanos, los que están apuntando, capítulo 7, versículo 4, dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. La palabra de Dios para todos dice: fíjese en la gran importancia que tenía Melquisedec. Abraham mismo, nuestro gran antepasado, le dio la 10ª parte de todo el botín de guerra. Hermanos en Cristo, el diezmo es de la gracia. El diezmo es un principio establecido por Dios y está establecido para todos aquellos que somos descendientes de Abraham y que tenemos como sumo sacerdote no a Aarón, sino a Melquisedec. Y según el orden de Melquisedec, Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio eterno, perpetuo, no se acaba. Los de Leví, hermano, moría el sacerdote y otro tenía que tomar su lugar. El sumo sacerdote moría y otro tenía que tomar su lugar. Es por eso la importancia, porque yo sé que aquí no tienen ningún problema, pero hay gente, hermano, que todavía tiene un problema con el diezmo. Tienen un problema, lo atribuyen que es de la ley, lo atribuyen que si diezmas estás bajo maldición, porque maldito todo aquel que comienza en la ley y no termina y no continúa cumpliendo con toda la ley, y no entienden los principios del reino de Dios, no entienden los principios de la fe. Y no lo digo esto, hermano, para que usted comience a diezmar, sino que estamos viendo el perfil de Abraham. Estamos viendo los principios. El libro de Génesis establece los principios. Y para refutar y destruir el argumento, hermano, de que el diezmo es bajo la ley, que si la iglesia los que tienen que diezmar son los que estamos en pacto con Dios y recibimos pan y vino de parte de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Si usted no está en pacto con Dios, si Jesús no es su sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, usted no debe de diezmar. Pero si usted sí está en pacto con Dios y Jesús es su sumo sacerdote, el que le ministra el pan y el vino, entonces nosotros debemos responder por fe, por gratitud, reconociendo su autoridad, reconociendo que es Él que nos bendice, no para que nos bendiga. Escúchenme, no diezmamos para que nos bendiga, diezmamos porque ya estamos bendecidos. Abraham nunca diezmó para que lo bendijeran. Abraham respondió a la bendición, le dio pan y le dio vino y lo bendijo, y fue en esa respuesta. El pueblo de Israel, hermano, Dios tuvo que hablar con ellos y decirles: probarme en esto. Si ustedes diezman, pues yo les voy a abrir las ventanas del cielo y yo voy a reprender al devorador. Pero nosotros, hermanos, ya hemos recibido pan y vino. Nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, el problema con la gente, hermano, es que no entienden las Escrituras.
no entienden los principios, no entienden los pactos, no entienden cómo. Esto era por revelación, no por imposición. Reitero, Abraham caminaba con Dios. Abraham operaba bajo la gracia. La gracia siempre ha operado, nunca, Jesucristo vino a manifestarla, pero la gracia siempre ha operado. Pregúntenle a David, bajo la ley, él tiene que ser apedrado, pero la gracia le dio el perdón. Abraham no hizo nada para ser escogido. Dios lo escogió por gracia. Y por gracia no había hecho absolutamente nada para que él meritara que le dieran el pan y el vino. Simplemente el rey de Salem se presenta, le da pan y vino y lo bendice. Y él responde. Para que usted pueda tener una conciencia tranquila, para que usted pueda decir, ¿por qué diezmas? Yo diezmo porque yo soy un seguidor de Jesús. Y Jesús dijo, esto deberían de ser sin descuidar lo otro. Jesús establece que lo que no se debe descuidar es el diezmo. ¿Por qué? Porque nosotros continuamente seguimos recibiendo la bendición del cuerpo y de la sangre del Cordero. Amén. Y si tiene tela de dudas sobre eso, hermano, si necesita que se lo explique con peras y manzanas y monitos, hermano, y sopitas de letras, puede hablar conmigo. Puede hablar conmigo, puede preguntar, pastor, no me carbura bien, por favor, me puede decir por qué, y a qué horas, y dónde. Entonces, hermanos, el versículo 21 y 24. El versículo 21 y 24 revela quién reconocía que lo enriquecía. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, miren el rey de Sodoma, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Hermanos en Cristo, Abraham, hermano, está reconociendo, le diezma a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, porque está reconociendo, es Dios el que me enriquece a mí. Cuando le ofrece lo mismo, porque el diablo también ofrece, hermanos, el diablo también ofrece enriquecerte, el diablo también ofrece hacerte rico, pero quiere almas, él quiere almas. Y aquí miramos, hermano, que Dios le pone en el corazón a Abraham la inteligencia de saber de quién recibir y de quién no recibir. Hay personas que usted y yo no debemos de recibir. ¿Por qué? Porque van a decir que ellos nos enriquecieron. Y Abraham entendía, no te voy a recibir absolutamente nada para que tú el día de mañana no digas que tú enriqueciste a Abraham. Porque el que me hace rico, riquísimo, en abundancia, más de lo que estás pensando, es Dios. Es Dios. Y es por eso que yo reconozco a Dios, quien me enriquece, que me bendice en todas las áreas. Por eso, hermanos en Cristo, tenga cuidado. Hay gente, hermano, que usted debe de no recibirle absolutamente nada, si ya sabe que el día de mañana se lo va a tirar en cara o va a tocar trompetita. Si ven ese carro que trae el hermano, yo se lo regalé. Si ven esos dientes de oro que trae la hermana, yo se los mandé a poner. Y cuando sabes eso, no reciba ni un vaso de agua de esa persona. ¿Cómo así? Es importante entenderlo.
Saber de quién recibir es tan importante, saber de quién no recibir es tan importante. Saber, hermano, cuándo es tiempo de recibir y cuándo no es tiempo de recibir. Biblia para mostrarlo. Naamán le ofreció a Eliseo ropas, plata. Dijo no. Pero Giezi dijo, no, mi profeta está perdiendo esta oportunidad. Ahorita estamos con puro ceviche de huevo y él nos ofrecieron, él no está carburando bien, él no está viendo la bendición. Y ustedes saben qué pasó. Y lo que le dijo el profeta, le dijo claramente, ¿acaso es tiempo de recibir? ¿Acaso es momento de recibir? Y la razón por la cual no recibió, hermano, porque tenemos que saber. Por eso, hermano, cuando Dios hace milagros, hermano, cuando Dios está haciendo sanidades, hermano, no es tiempo de recibir ofrendas, ni que vengan y digan, pastor, usted quiere orar por mí. No, ahorita no ahorita es tiempo de darle gloria y honra al Señor. El tiempo de la ofrenda y el diezmo es otro momento. Sí me están explicando, porque cuando a veces a uno hace milagros, el Señor hace milagros a través de uno, hermano, hay gente que quiere honrar y responder, pastor, la verdad que venía sin riñón y ahora tengo riñón y aquí, ahorita no es tiempo de recibir, ahorita es tiempo de darle gloria al Señor. No es después de que ya recogiste la ofrenda, pero el Espíritu Santo siguió moviéndose, siguió haciendo, no es tiempo de levantar otra ofrenda. Ya recogiste una ofrenda, no es tiempo de recoger otra ofrenda. Esta ofrenda es para mí, pero la que sigue ahorita es para el predicador que acaba de predicar. No, hermano, ya recogieron ofrendas. Porque, hermano, recogen la ofrenda y luego, hermano, pues la gente piensa que es para el obrero digno de su salario, pero el pastor sale otra vez con que ahora la que sigue es para el hermano que predicó. No, hermano, pues ya, hermano, ya los hermanos ya es pura ruidosa, pura moneda. Tenemos que saber los tiempos y respetarlos. Cuando Dios está haciendo algo, no es tiempo de meter las manos en eso y decir, bueno, pues toda la gloria y toda la honra es para Él. ¿Cuántos decimos amén? Génesis 15, 1 al 6. Ya me lo termino, pero no todavía. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande, perdón. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham activó una promesa de protección y de recompensa al reconocer que todo venía de él. Cuando uno reconoce, es Dios el que me bendice, es Dios el que me suple, el que me enriquece, reconozco su autoridad sobre mi vida, activa una promesa de protección y de recompensa, porque hay mandamientos con promesas. El primero es honrar a tu padre y tu madre y tendrás larga vida e irá bien. Y te irá bien. Al llamarlo el primero es porque hay otros. Y aquí miramos, hermano, que Abraham tiene un deseo en su corazón.
Su nombre es Abraham, Padre enaltecido, Padre exaltado. Le van a cambiar el nombre, pero él no tiene hijos. Y él, hermano, está pasando el tiempo. Aunque Dios le está hablando, no está viendo nada. No sé si a usted le ha pasado que Dios le da promesas y le anuncia, voltea y le anuncia, y Dios le habla por sueños, visiones, profecías, hermano, pero usted no está viendo nada. Usted nomás está escuchando, usted está recibiendo. Y él quiere prole, y él está pensando ya, el que va a heredar toda mi riqueza es mi siervo Eliezer de Damasco. Y Dios le aclara, no va a ser él, no va a ser él, va a ser de tus lomos, va a ser de tu descendencia. Y él le cree. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. El perfil de Abraham, él va a llegar a ser padre de multitudes, Abraham. Y la razón por la cual pudo él llegar a ser padre de multitudes, porque quiero que entendamos que hasta la fecha sigue reproduciéndose. Hasta la fecha sigue dándole Dios descendencia. Porque le está diciendo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Y él le creyó. ¿Cuántos le creen a Dios? Porque es muy distinto creer en Dios que creerle a Dios. Yo creo que todos creemos en Dios. Dice la Biblia que hasta los demonios creen. ¿Sí o no? Pero ellos tiemblan. Pero creerle a Dios, eso lo considera como justicia. Es justo que le creas a Dios. Es justo, hermano, que nosotros le creamos a Dios. Es injusto que no le creamos. Y sin embargo, la historia se vuelve a repetir. Mucha gente le cree más al diablo que a Dios. Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. No, con ese entusiasmo, no sé si realmente, ¿qué promesa tienes de parte de Dios? ¿Qué te anunció Dios? ¿Qué te dijo Dios? Porque Dios le gusta prometer. Porque cuando Él promete algo, quiere ver si tú le crees. Quiere ver tu reacción. Y a veces te promete cosas que van en contra de la lógica. Quizás ni siquiera las estás pidiendo, las estás deseando nomás. Y dice la Escritura que te puede dar mucho más de lo que tú puedas pensar o pedir. Es decir, piénsalo más que eso, pídelo más que eso. Él quiere un hijo nomás, un hijo, un heredero. Él no está pidiendo estrellas ni arena, hermano. Él está pidiendo uno nomás. Y Dios dice, pero te voy a dar como las estrellas y como la arena del mar. Eso es lo que yo te voy a dar. Y hermanos, quiero que entiendan, hermano, creerle a Dios no quiere decir, hermano, que creyó, llegó la noche y nació Isaac. No, hermano, pasó tiempo, hermano, cometieron otros errores y horrores, hermano, pasaron años. Ya cuando de plano Dios cumple, cuando ya no hay tela de duda, que no te puedes jactar tú. Así es. Cuando tuvo que ser sido Dios. Cuando ya no te puedes jactar, porque todavía nos jactamos, ¿no? Acá entre nosotros, mientras estamos jóvenes, hermano, tenemos intelecto, hermano, estamos bien adiestrados, bien fuertes, bien vigorosos, hermano, podemos jactarnos. No, es que yo iré. Rodillol, ayuné 41 días, le gané a Jesús. Mientras podamos hacer eso, va a decir, va a esperar hasta que se dé cuenta que no es por Él, es por mí. Hasta que te des cuenta, que no haya esto tuvo que ser Dios. Porque yo, de plano, ¿sí o no? Abraham ya estaba, pero viejísimo, no solamente riquísimo, ya estaba viejísimo, hermano. Y la hermosura de su esposa también, hermano.
Hasta se rió ella, ¿no? Se rió, porque de plano ya no se podía. Humanamente no podían hacerlo. Para que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, nadie, hasta la fecha, nadie puede decir, no, es que Abraham tomó jugos de betabel y no, nada de eso, hermanos, ya fue Dios. Y así, hermano, por eso Dios, cuando tú caminas con Dios, cuando tú confías en Dios, cuando tú entras, qué precioso es este evangelio, hermanos. Yo no sé dónde lo sacó usted, pero si me hubieran dicho que un día estuviera en la ciudad más linda del mundo, Chimalhuacán, hermano, yo era de mi barrio, no salía, hermanos. Salía, ¿sabes dónde salía? De ahí donde estaba aplastado, salía a la licor, le llaman, a donde venden la caguama. Iba por mi caguama, me regresaba ahí a sentar, hermano, a hacer guardia, hermano, según yo, protegiendo un barrio que ni siquiera era mío, hermano. Eso era todo. Corría cuando me correteaban, hermanos. No, hermanos. Y Dios nos hace príncipe de su pueblo. La esposa más hermosa del mundo, hijos preciosos, una nuera consentida, nietos, cuando uno debería estar muerto. Eso hace Dios. Eso es lo que hace el Señor. Y aún sigue dando promesas y uno dice, ay, Señor, no, es que ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quieres hacer eso conmigo? ¿O a través de mí? Porque la verdad que no, Señor. Pero así es el Señor. Pero cuando tú le crees, lo considera como justicia. Por eso este caminar, hermano, es por fe. Y la fe no es una emoción. La fe es una vida. Y la fe no es en el hombre, ni las palabras de hombre, ni en el amor del hombre. La fe es en las promesas, en la palabra de Dios. Versículos 8 al 11. Y él le respondió. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la ha de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Aquí, hermano, Dios le está pidiendo un sacrificio. Ofréceme esto. Y él lo va a ofrecer. Y en ese momento que él lo va a ofrecer, descienden aves de rapiña. Le digo que este hombre llamado Abraham, hermano, estaba bien adiestrado por Dios. Y él detectó que en el momento del sacrificio, ¿qué sacrificio tenemos que dar nosotros? Entre muchos sacrificios hay uno. El sacrificio continuo ¿de qué? Alabanza. Gracias, hermana Norma. Alabanza. Ese es algo que tenemos que sacrificar. ¿Por qué sacrificar? Porque a veces no te sientes con ganas ni de venir al culto, mucho menos alabar a Dios. Tenemos que alabar. Es algo que Él tiene que recibir. Todo lo que respire, si está respirando, tienes que alabar al Señor. Tienes que anunciar sus maravillas, celebrarlas. ¿Qué hizo el Señor? Hizo maravillas. No importa si estás enfermo, no importa si estás atribulado, no importa si te dejó tu marido, tu esposa, no importa qué haya pasado en tu vida, a Él lo vamos a alabar. A Él lo vamos a alabar. No importa cómo te sientas, no, es que no me siento digno, no. Él es Dios y a Él se le va a alabar. Pero usted tiene que entender
que hay oposición. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual sabe que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, dice el canto, suceden cosas. Y lo que menos quiere, por eso cuando Jesús entró, hermano, y aquellos estaban Hosana, Hosana, hermano, y gritando y bulla, y los niños cantando, hermano, los endiablados les molesta. Si a usted le molesta la alabanza, necesita liberación. ¿Por qué digo eso? Porque el alivio que traía la alabanza a Saúl, porque tenía un espíritu malo. A los demonios, a los fariseos les dijo, si ellos callan, las piedras van a alabar. Nosotros tenemos que sacrificar alabanza. No importa cómo nos sentamos, no importa si se acaba de dar un tiro con su esposa, hermano, y perdió. A él se le va a alabar. A él se le va. Vengo a sacrificar esta alabanza. Ni ganas de venir al culto tenía. Estaba 2 segundos de quedarme aplastado en mi cama, pero aquí estoy, porque es un sacrificio. Y no va a venir, hermano, de ventilador. Voy a abrir la boca. ¿Por qué? Porque el sacrificio de alabanza, mis labios que confiesan tu nombre, los labios tienen que abrirse, no es de que en la mente estoy alabando a Dios. Y si hay un pandero, lo voy a agarrar. Y si con las manos voy a batir las palmas. Y voy a darle un brinquito a papá. Pero te duelen las rodillas. Pero estoy sacrificando. El diablo quiere acabar y pagar la alabanza. Porque Dios habita en medio de la alabanza. Cuando comenzamos a alabar al Señor, Él va a hacer su habitación. Por eso, hermano, cuando Abraham entendía, oye, estas aves de rapiña, las tengo que ahuyentar. ¿Sabe qué hace la gente? Como que estuvo pesado la alabanza, ¿no? Como que estuvo seco aquí el asunto. No, hermano, el seco y el apagado y el estorbado fuiste vos. Y todavía peor, detectas oposición y te conformas. Bueno, no siento, no se pudo, como que no siento el ambiente. No, hermano, es un sacrificio. ¿Sí me están a explicar? Y tienes que ahuyentar. También los de la alabanza tienen que detectar, hermano, tienen que detectar aquellas aves de rapiña. Paremos el asunto y vamos a ahuyentarlas. Vamos a ahuyentarlas. Pero la mejor manera de ahuyentar, hacer huir al enemigo, es sometiéndote a Dios. Resistir al diablo y él tiene que huir. Esa palabra huir no quiere decir que se va a ir despacio y lentamente. Huye. ¿Cuándo huye alguien? Porque se le juntaron los 5 ministerios, porque tienen miedo, hermano. Cuando tú llegas con un cuchillito y te sale con un cuerno de chivo, tú vas a huir. ¿Sí o no, mis hermanos? Te crees muy bravo, llegas acá chispeándolo en la banqueta, pero el hermano pone el clip de banana y le jala, tú vas a huir. Y en zigzag, hermano, por en caso de que te va a comer, tú vas a correrle, hermano. Y el enemigo, hermano, llega y aquí, hermano, a este le va a caer la boca, a este le va a picar los ojos, a este le va a traer culpabilidad para que se calle. A este le voy a llenar de pensamientos perversos. Y a la de alabanza le voy a bajar el volumen, le voy a subir le voy a comenzar a estorbar para que se desconecte. Y todos van a salir diciendo, estuvo pesado el culto, ¿no? Estuvo pesado y no hicimos nada. Hello. A menos que sea Dios resistiéndonos. Pero Dios resiste al orgulloso.
Dios resiste al vanaglorioso. A eso sí lo resiste, pero pues me imagino que aquí somos mansos, humildes de corazón como nuestro Maestro Jesús. Y no tiene por qué estar resistiéndonos. Si hay oposición, tenemos que ahuyentarla. Amén. Y tenemos que someternos a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Me someto a Dios porque Dios me está pidiendo alabanza. Y yo le voy a alabar. Yo voy a alzar la voz. Yo voy a pegar un brinquito. Voy a alabar al Señor con pandero y con ¿qué? Con danza. La gente ya no danza. La gente danza nomás ahí en su lugarcito, en los pasitos de los Supremes, hermano, como si fueran en los 70. Esto es lo que hacemos ya, hermano. Pero perder la compostura. Lo cantamos, hermano, pero ¿cuándo fue la última vez que perdió la compostura? ¿Cuándo fue la última vez que se puso una buena embriagada? Hablando espiritualmente, no va a pensar, no, pastor, me descubrió. Me exhibiste. No, hermanos. Una buena, donde quedas, hermano, moco tendido, tallándote los mocos en los ojos, hermano, pecho tierra, abrazado, hermano, viendo todo con amor, abrazando a todo, pero bien ebrio. Para embriagarte, los que fueron borrachos en el mundo, ¿saben? A menos que fue la primera vez. Con ese vasito del pan y el vino no te vas a embriagar. Aunque uno diga, ay, entré en calorcito, hermano, pero no te vas a embriagar. Necesitas seguir tomando y tomando y tomando y tomando. Así es esto, hermano. Necesitas ir alabando, alabando, alabando. Y usted va a detectar cuando va incrementando y de repente cambiaron tu lamento en baile. De repente el vino celestial ya te embriagó, ya pierdes la compostura. Ya, hermano, esta cosa, el culto se puso bueno, dijo aquel. Pero nosotros nos limitamos. Como que si íbamos a manejar. No, hermano, la mesa está... Dios quiere embriagarnos. Dios no quiere que nomás pruebes, no es disgustar, hermanos. Dios quiere que te embriagues porque te va a anestesiar. Porque vas a ser probado. Y a veces, hermano, es importante porque la palabra, hermano, hay gente que la palabra la siente peor, pero cuando estás ebrio ni los guamazos sientes. ¿Y cómo te vuelves cuando estás ebrio? Los que fueron ebrios allá en el mundo, te vuelves generoso, ¿sí o no? No, yo para todos. No, pero cuando no, hermano, Señor, reprende al diablo, te vas al baño, te haces espiritual, pero menos generoso. Y no nomás en la ofrenda y en el diezmo, sino con las necesidades de los demás. Porque cuando tienes en abundancia y estás ebrio, te vuelves generoso. Hasta con los desconocidos, ¿sí o no? Hasta con los desconocidos, yo le pago su mandado a la ancianita. Madrecita, yo le pago todo. ¿Cómo? Yo pago todo, órale. Pero cuando no, señora, yo estaba aquí enfrente, yo llegué primero, y ya andas peleando hasta por el lugar. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Abraham de Dios. Abraham le dio a Dios lo que más amaba. Todos, cuando vemos el perfil de Abraham y miramos todo esto, un hombre de altares, que edificaba altares, un hombre de principios, pero con errores y flaquezas y debilidades igual, pero que confiaba a Dios, que Dios llegó a llamarlo su amigo, que Dios lo llamó su amigo y dijo, le revelaré lo que voy a hacer. Y le dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y como él conocía a Dios, sabía que Dios no va a destruir Sodoma y Gomorra si había 50 justos. Pero conocía bien a su primo, a su sobrino y a la esposa de su sobrino y a las hijas. Yo, no. Estas no les gusta evangelizar. No.
Y comenzó a bajarle hasta uno. Si por un justo no lo destruyo. La Biblia llama justo solamente a uno, a Lot. Pedro lo llama justo. Su alma estaba angustiada. Un día vamos a ver la diferencia entre Noé y Lot. Porque Lot era que estaba angustiado. No hizo nada. Absolutamente nada. Y así hay mucha gente, vive en la peor colonia, en el peor barrio, está en la peor familia y nomás está angustiado. Yo estoy cansado de tanto pecado aquí en Chimalhuacán, tanta tranza, pero no haces nada. Y Noé predicaba. Le he contado la historia, hermano. Yo estaba en las vacaciones forzadas, la cárcel, para que los que no entienden la parábola. Y yo era el único cristiano, hermanos. Le llamaban el vientre de la bestia, para que se den una idea de dónde estaba. Y yo, Señor, angustiado, hermano, también angustiado como lo, Señor. Hermano, mándame un hermanito para tener coinonía. Mándame otro hermano aquí conmigo, Señor, para que no sea el único cristiano. Aquí el único salero, aquí en medio de la mesa. Y me dijo claramente el Señor, pues predícales tú, mijo. Pues se le he entendido en pocas palabras. Comencé a predicar. Reitero, tenía 19 años en aquel entonces. Comencé a predicar. Y por la locura de la predicación, Dios escoge salvar. Y se comenzaron a convertir. Ya no era el único. Ya éramos como unos 15, unos 20. Cuando nosotros terminábamos de orar, los inconversos arrancaban su pornografía porque tenían sus revistas pornográficas. Eso es lo abunda ahí. Lo arrancaban bajo la convicción, no de hombres, sino del poder del Espíritu Santo. Pero nosotros, hermano, en vez de ser de bendición, en vez de predicar, maldecimos las tinieblas en vez de encender la luz. La gente no se convierte simplemente con desear que se conviertan, orar para que se conviertan. Se tiene que predicar. ¿O cómo se convirtió usted? Yo me convertí leyendo la Biblia, pero la Biblia, hermano, estaba alguien ahí predicando en lo escrito. Pero yo soy la excepción, no necesariamente la regla. Por la locura alguien nos habló, alguien insistió, alguien lo enfadó, ¿sí o no? Ahí estaba y salía, ahí está el hermanito, y volteaba y ahí estaba el hermanito, y mensajitos en el celular, ahí estaba, y estoy orando por ti, y Cristo te ama, y vine a hablarte de Cristo. Caíste mal. Hasta que tuviste ese encuentro personal con Jesús y tu vida fue transformada. Abraham, hermano, lo conocemos por ese acto, hermano, donde llevó a su hijo y lo ofreció en adoración, porque dijo, quédense aquí, yo y el muchacho vamos a subir y vamos a adorar. Hablamos de Abraham, hermano, pero Isaac, hermano, que se sometió a su padre, le tuvo tanta confianza a su papá, que nunca se menciona que haya cuestionado. Nomás preguntó, papá, aquí tenemos el fuego, aquí está la leña, ¿dónde está el sacrificio? Abraham no le dijo, tú eres hijo, ahorita te voy a dar matarili, ahorita tú eres el sacrificio. Nomás dijo, Dios proveerá. Lo amarró, hermanos. Isaac vio, no lo drogó, hermano, no lo drogó para que no supiera qué estaba pasando. Él confió que Abraham era amigo de Dios. Y Abraham, escuchen, Abraham confió que de las cenizas Dios lo podía levantar. Sí, Señor. Lo voy a matar porque era un holocausto, le tengo que quitar la vida porque sería terrible quemarlo vivo. Le voy a quitar la vida
y luego le voy a encender fuego. Y ya que esté rostizado todo, ya que esté quemado y queden cenizas, aquí me voy a quedar esperando cómo lo levantas de aquí. Hermano, ¿usted cree que Dios no dice, este es de los míos? Este es mi amigo. ¿Hasta dónde llega su confianza en mí? ¿Hasta dónde llega su obediencia en mí? ¿Hasta dónde está disponible a darme lo que más ama? Pongámonos de pie. De Abraham hay mucho de qué hablar. Pero lo más importante es imitar, aprender. El Dios de Abraham, pero también es el Abraham de Dios, su nombre de Dios, con defectos, con debilidades, igual que nosotros, hermano. No son superhombres, son simplemente hombres que confiaron como niños, que confiaron, que amaron a Dios. Y usted también lo puede hacer, hasta con más ventaja, porque ahora tiene a Cristo. Usted tiene su palabra. Usted tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted. Usted tiene la oportunidad, hermano, de ver la gloria de Dios, no nomás en otros, sino en su vida. No nomás a través de otros, sino a través de su vida. Pero se requiere creerle a Dios. Creerle a Dios. Creerle al Señor. Me viene a la memoria un hermano, un pastor de allá de Los Ángeles. Dios le dio la congregación más grande de Estados Unidos hispana, latinoamericana, de habla hispana. Y cuando él relata, él simplemente dijo, Dios me lo prometió y yo le creí. Con sus defectos, con sus rajaduras, con su... Cuando le crees a Dios, no es que tuvieran visión personal, no es de que quiero la iglesia más grande de esta, simplemente Dios le prometió algo, y lo que Dios le ponía en sus manos, este varón cuando abría congregaciones, porque abrió congregaciones por todo el mundo, mandaba al pastor, con su esposa obviamente, la familia pastoral, y les mandaba de una vez un equipo de sacerdotes de alabanza. Los sostenía por un año y le decía a otros siervos, me da pena, me da hasta pena contarle a la gente todo lo que Dios me ha dado, porque Dios te da mucho más de lo que tú puedas pedir, pero no para que lo retengas, como mencionamos desde el principio. Te levanta, te engrandece para que seas de bendición, te bendice para que seas de bendición, te da para que des. En la medida que tú y yo entendamos eso, los recursos de Dios son ilimitados, ilimitados. Un hombre de Dios se atrevió a decirle, Señor, creo que ahora sí ya te gané. Había regalado un carro y Dios le regaló 2. Regaló no sé cuántos carros y le regaló una casa. Regaló una casa el pastor, yo creo que ahora sí te... Le regaló un avión. No le podía ganar a Dios. Pero él no lo hacía para que Dios le diera. Y ahí es donde la línea delgada, hermano, donde muchos la han distorsionado. Las ambiciones personales, el amor al dinero es corrompido. Corrompe a los hombres de Dios. Comienzan bien, pero terminan mal. Pero miramos a Abraham, todo lo que le dio, y seguía haciendo altares. Seguía siendo amigo de Dios, seguía confiando en Dios,
Seguía creyéndole a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Nos muestras que eres un Dios de pactos, un Dios generacional, un Dios que quieres bendecir la familia. Padre, en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús, reconocemos que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y queremos activar, Señor, con fe, creyendo, para que podamos nosotros ser de bendición. Que tú le puedas dar a esta casa ministerial, a cada miembro de esta congregación, mucho más de lo que ellos puedan pedir o pensar, tanto en lo espiritual, lo material, Señor, para que sean de bendición y se mantengan siempre humildes, sencillos, edificando altares, siguiendo, venciendo áreas, reconociendo que tú eres el que nos enriquece y nos da poder para hacer riqueza. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo ruego que habilites todo lo bueno que has depositado en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, para que, Señor, sean de bendición y tu nombre sea grandemente exaltado y glorificado. Que donde quiera que se muevan, testifiquen de tu grandeza, que lleven el aroma agradable del conocimiento de Jesús. Hermosea sus rostros y sus pies, Señor, para que reflejen a Cristo y lleven las buenas nuevas a los que más lo necesitan, Señor. Abre la puerta, Señor, a esta casa. Abre la puerta amplia para que la palabra sea anunciada, extendida, crezca, Señor, y haya multiplicación de discípulos, Señor. Derriba toda fortaleza, todo aquello que quiere impedir que una alabanza perfecta fluya hacia ti, de hombres y mujeres imperfectos, pero reconociendo, Señor, que al respirar es nuestro